Estimado licenciado, buenas tardes. Nosotros somos el grupo B1. En esta ocasión pues vamos a hablar sobre la NIA 600. NIA 600, esta habla sobre las consideraciones especiales de auditoría de estados financieros de grupos. Estas incluyen el trabajo de los auditores de los componentes. Dentro del alcance, pues esta trata de las consideraciones particulares aplicables a las auditorías de grupo y en concreto aquellas en las que participan los auditores de los componentes. Dentro de los objetivos, tenemos que determinar si es adecuado actuar como auditor del grupo, definir los mecanismos de comunicación con el auditor componente, determinar si la evidencia de auditoría es suficiente. Dentro de las definiciones tenemos el componente, que es una entidad o actividad empresarial para la cual la administración del grupo o componentes prepara información financiera que debe ser incluida en los estados financieros del grupo. Asimismo tenemos el auditor del componente, es un auditor quien a solicitud del equipo de trabajo de un grupo realiza un trabajo sobre la información financiera relacionada con un componente para la auditoría de un grupo. También tenemos la dirección del componente, que pues es la administración responsable de preparar la información financiera de un grupo. La importancia relativa. La importancia relativa de un componente pues es determinada por el equipo de trabajo del grupo. Y el grupo pues son todos los componentes cuya información financiera se incluye en los estados financieros de un grupo. Un grupo siempre tiene más de un componente. Siguiendo con las definiciones, tenemos la auditoría de grupo, que es la auditoría de los estados financieros del grupo, así como la opinión de auditoría, que es la opinión de auditoría sobre los estados financieros del grupo, en el socio del encargo del grupo. Pues esta es el socio o una persona de la firma de auditoría que es responsable del encargo del grupo. También tenemos el equipo del encargo del grupo, que son los socios de auditoría, incluyendo el socio del encargo del grupo y los empleados que determinan la estrategia global de auditoría del grupo. Asimismo, tenemos los estados financieros del grupo, que son los estados financieros del grupo, que incluyen la información financiera de un componente. Tenemos la dirección del grupo, que es la dirección responsable de la preparación de los estados financieros del grupo. Dentro de los controles del grupo, pues son los controles que están diseñados, implementados y mantenidos por la dirección del grupo sobre la información financiera de este. También tenemos el componente significativo, que este es un componente identificado por el equipo del encargo del grupo, que pues financieramente es significativo para el grupo, considerado individualmente, y pues es probable que debido a su naturaleza o circunstancias específicas también incorpore a los estados financieros del grupo un riesgo significativo de incorrección material. Muy buen día, compañeros. A continuación analizaremos los requerimientos de la NIA 600. Como primer requerimiento tenemos la responsabilidad. Y el socio del encargo del grupo es el responsable de la dirección, la supervisión y la realización del encargo del grupo de conformidad con los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Como siguiente requerimiento está la aceptación y la continuidad. Acá debemos tener en cuenta que si al equipo del encargo pues no le va a ser posible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a restricciones impuestas por la dirección del grupo, entonces el socio del encargo deberá no aceptar el encargo o en caso de un encargo recurrente renunciar al encargo. Si las disposiciones legales y reglamentarias lo aceptan, o bien si no se puede renunciar al encargo por una u otra razón, entonces se debe denegar la opinión. Como siguiente requerimiento está la estrategia global de auditoría. Y el equipo del encargo del grupo debe establecer una estrategia global de auditoría y desarrollar un plan de conformidad con la NIA 300. Como siguiente requerimiento está el conocimiento del grupo, de los componentes, del entorno, así como de los controles del grupo durante la fase de aceptación o de continuidad. Esto es
muy importante. Como siguiente requerimiento tenemos el conocimiento del auditor de un componente. Y acá debemos de tener muy en cuenta la competencia de este componente, así como si este se desarrolla en un entorno regulador en el que se supervisa activamente a los auditores. También si cumplen los requerimientos de ética aplicables para la auditoría del grupo y si el equipo del encargo del grupo podrá participar en el trabajo del componente para poder obtener evidencia. También como siguiente requerimiento está la importancia relativa. Y bueno, acá se debe establecer a la hora de realizar la estrategia global de auditoría del grupo. También se debe tomar en cuenta el nivel o los niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar, teniendo en cuenta ciertas circunstancias específicas. Muchas gracias. Estimado licenciado, buenos días. A continuación seguiremos con la segunda parte de la norma internacional de auditoría 600, con los requerimientos. Respuesta a los riesgos valorados. El auditor deberá de diseñar e implementar respuestas adecuadas frente a los riesgos valorados de incorrección material, esto en los estados financieros. El equipo del encargo determinará el tipo de trabajo a realizar por el mismo o por los auditores de los componentes en su nombre, sobre la información financiera de los componentes. El equipo del encargo también determinará la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de su participación en el trabajo de los auditores de los componentes. Proceso de consolidación. En este proceso, el equipo del encargo o auditor deberá realizar pruebas de eficiencia operativa si la naturaleza, el momento o realización y extensión del trabajo a realizar sobre la consolidación son basados en expectativas de dichos controles son eficaces. También diseñarán y aplicarán procedimientos al equipo del encargo de auditorías posteriores y evaluarán la adecuación, la integridad y la exactitud de los ajustes. El auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material mediante la obtención del conocimiento de la entidad y su entorno. Hechos posteriores. Al momento que auditen la información financiera, el equipo del encargo o los auditores de los componentes auditen información financiera, deberán de aplicar procedimientos diseñados para poder identificar hechos ocurridos entre las fechas de información financiera de los componentes y la fecha del informe de auditoría de los estados financieros del grupo. Pueden ser necesarios ajustar los estados financieros del grupo o revelar información sobre estos. Comunicaciones con el auditor de un componente. Dentro de las comunicaciones podemos encontrar la solicitud donde indique que el auditor del componente conoce el contexto en el que el equipo del encargo del grupo utilizará y confirme que colaborará con el equipo del encargo. Los requerimientos de éticas aplicables, los riesgos significativos de incorrección material y una lista de las partes vinculadas, la cual debe ser preparada por la dirección del grupo y cualquier otra parte vinculada. De la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. Evaluación. Deberá discutir las cuestiones significativas que surjan de la evaluación con el auditor del componente y, según corresponda, con la dirección del componente o con la dirección del grupo. Suficiencia. El auditor deberá obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría, el cual debe ser a un nivel aceptablemente bajo, que éste permita alcanzar conclusiones razonables en las que basará su opinión. Comunicación con la dirección del grupo. El grupo del encargo determinará las deficiencias identificadas en el control interno. Estas deben ser comunicadas a los responsables del gobierno y la dirección conforme a la NIA 265. La comunicación con los responsables del gobierno. El equipo del encargo deberá comunicar una descripción general del tipo de trabajo a realizar a los responsables del gobierno y cualquier limitación en la auditoría de grupo, por ejemplo, cuando el acceso de la información por parte del equipo del encargo haya sido restringido. Documentación. El equipo del encargo deberá incluir en la documentación de auditoría un análisis de los componentes que indiquen aquellos que sean significativos y el tipo de trabajo realizado sobre la información financiera de los componentes. También la naturaleza, momento de la realización y la extensión de la participación del equipo del encargo del grupo en el trabajo que fue realizado por los auditores de los componentes en relación con los componentes significativos. Para el grupo B1 es un gusto exponerles acerca de la NIA 610. El título de esta norma se trata de la utilización del trabajo de los auditores internos.
El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor externo cuando utiliza el trabajo de los auditores internos. Esto incluye la utilización del trabajo de la función de auditoría interna para la obtención de evidencia de auditoría y la utilización de la ayuda directa de los auditores internos bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. ¿Qué relación hay entre la NIA 315 y la NIA 610? La NIA 315 explica e indica el modo en que una comunicación eficaz entre los auditores internos y externos crea un entorno en el que el auditor externo puede ser informado de cuestiones significativas que puedan afectar a su trabajo. Responsabilidad del auditor externo respecto de la auditoría. El auditor externo es el único responsable de la opinión de auditoría expresada y dicha responsabilidad no se reduce por el hecho de que para realizar el encargo utilice el trabajo de la función de auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos. El objetivo del auditor es determinar si puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos. Una vez determinada esta cuestión, en caso de utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, determinará si dicho trabajo es adecuado para los fines de la auditoría y en caso de utilizar la ayuda directa de los auditores internos, supervisar y revisar su trabajo. Definiciones. Función de auditoría interna. Función de una entidad que realiza actividades de las que se obtiene un grado de seguridad y asesoramiento establecidas para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gobierno de la entidad de la gestión del riesgo y del control interno. Ayuda directa. Utilización de la auditoría interna para la aplicación de procedimientos de auditoría bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. Mi compañera seguirá con la exposición. Seguimos con la presentación de la NIA 610. Les hablo de los requerimientos. Determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización. En este caso, el auditor evalúa la función de la auditoría interna. El auditor externo determina si el trabajo de la función de auditoría interna puede ser utilizado para los fines de la auditoría. El auditor externo no utilizará el trabajo de las funciones de auditoría interna si determina que el estatus de la función de la organización y las políticas, procedimientos relevantes no sustentan adecuadamente la objetividad de los auditores internos. La función carece de suficiente competencia. La función de auditoría interna no aplica un enfoque sistemático y disciplinado. Determinará también la naturaleza y la extensión del trabajo de la función de auditoría interna que se pueda utilizar. El auditor interno realizará todos los juicios significativos del encargo de auditoría con la finalidad de evitar la utilización indebida del trabajo de la función de auditoría interna. Planificará una menor utilización de dicho trabajo. Los requerimientos. Entre los requerimientos tenemos la utilización del trabajo de la función de auditoría. Está la discusión, coordinación con la función de auditoría interna, la coordinación entre el auditor externo y la función de auditoría interna, los procedimientos para determinar la adecuación del trabajo de la función de auditoría. En este caso, el auditor también comunicará, tendrá una discusión sobre estos puntos con la auditoría interna para verificar si hay una adecuación entre el auditor interno que realiza los procedimientos. Entre los requerimientos también está la utilización de la ayuda directa de los auditores internos. En este caso, el auditor externo notificará de manera escrita que va a hacer uso de la auditoría interna y que utilizará a los auditores internos para el desempeño de su auditoría en esa área. Y necesitará la confidencialidad de los auditores internos, así también necesitará que quede por escrito que él va a coordinar y supervisar el trabajo de los auditores en el momento que se realice la auditoría. Entre la documentación que el auditor solicitará está el estatus de la función de la organización y las políticas y procedimientos relevantes. Está también el grado de competencia de la función, si la función de auditoría interna aplica un enfoque sistemático y disciplinario. Entonces, esta es la documentación que la auditoría externa solicita a la función de la auditoría interna.
Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.